Saludos, querida comunidad de las cigarras navideñas, aquí su amigo el más calavera de madera. En esta ocasión, interrumpo mi lectura de Watashi no Oshi para traerles un nuevo video sobre el manga que hizo a los fans de Higurashi finalmente tener gusto por las maduras, Higurashi Reiwa, con su arco final, Hiroto Utoshi Gen. Así que sin más rodeos, vayamos con esto. Bien, como la cosa aquí es bastante peculiar, en lugar de resumir y luego analizar, iremos trabajando sobre la marcha. Entonces, este capítulo comienza con Aiko, la abuela de Keitaro, diciendo que si sabía que la verdadera identidad de Oyashiro-sama es un alien, porque lo vio en un video de YouTube. ¿Quién lo habrá subido? Entonces Keitaro le dice que no se crea todo lo que lee en internet, porque está lleno de terraplanistas y antivacundas diciendo mamadas. Lo cual es un buen mensaje, pero escogió pésimos ejemplos. Ok, la teoría del dragón y la del retorno animal sí es una jalada, pero lo de los aliens, parásitos y el virus es muy real. Supongo que esto se complementa con lo siguiente que dice Keitaro. Hay que analizar las cosas desde distintos ángulos. Al menos Keitaro tuvo un píxel de desarrollo, pues antes se comía los videos clickbait de Polaris. Entonces, Keitaro trata de verificar varias fuentes antes de formar un juicio, y se pregunta cómo podría ser que Hinamizawa sea más comprensiva con Polaris. Lo que por supuesto hace que le dé comezón por piojoso. Entonces, en términos generales, Keitaro tiene un mejor enfoque que antes, y comprende un poco mejor todo lo que rodea a Polaris, por lo que en lugar de intentar forzar la convivencia entre Hinamizawa y Polaris, ahora considera mejor hacer que la gente de Hinamizawa sea más comprensiva con ellos. Bien ahí, mi pequeño simp. Ahora vayamos a lo importante. Empezamos con las respuestas en este arco de respuestas. Una semana antes del Watanagashi, Irie visita a Rika en el hospital y saltándonos la cháchara típica. Bueno, no toda, voy a destacar que Rika quería ver una foto de Satoko en el trabajo. Ahora sí, al grano. Rika le pregunta sobre el síndrome de Hinamizawa, por lo que tendremos exposición. Se nos cuenta que el síndrome de Hinamizawa se aplacó hace 30 años. Y después de Satoshi ya no hubo más casos de niveles altos del síndrome. Pero lo que realmente sorprende a Rika es que quien está desarrollando los síntomas es la gente de Polaris, lo cual la deja perpleja. ¿Quién diría que una enfermedad que infecta a todo el que vive en el pueblo y que se manifiesta con grandes cantidades de estrés, se agravaría con unas personas con múltiples traumas y problemas para socializar? Debió ser una sorpresa gigante. Pero la cosa es aún peor, pues esto le está ocurriendo a muchos de ellos. Y no solo eso, sino que ya están entrando en los últimos niveles del síndrome, con la picación en el cuello. Por lo que, los miembros de Polaris son una bomba de tiempo. Por otra parte, la gente de Hinamizawa no ha presentado estos síntomas. Pero, presentan otro tipo de síntomas, los cuales Irie describe como un sentido de propósito radical. Además de las ya vistas pérdida de cabello, comezón en la cabeza e impotencia. Pese a que Irie ya no cuenta con el equipo y los recursos de antes, tiene una hipótesis. Esta es otra enfermedad. Este es el síndrome de Polaris. Las observaciones de estos síntomas comenzaron desde que llegó Polaris. Irie explica que las tendencias que no puedo decir porque YouTube no aguanta, así que solo le diremos el fanatismo extremo, son una tendencia común entre cultos que podrían tener dichos parásitos cerebrales. What? Y a diferencia de la paranoia producida por el síndrome de Hinamizawa, el de Polaris provoca el espíritu de martirio, que suena más a técnica de anime ochentero. El punto es que este espíritu de martirio es el que lleva a los miembros de Polaris a realizar actos atroces como en el incidente anterior. Ah, sí. ¿Recuerdan que los capítulos anteriores fueron para humanizar a Polaris? Pues no importa, porque al final sí son una secta de loquitos. Pero, una secta de loquitos manipulados por un parásito cerebral. Eso lo explica todo. Pero aún hay más. Es posible que ambos parásitos estén interactuando dentro de toda la aldea. Debido a los recientes roces entre ambos grupos, estos se han intensificado. What? Para la gente de Polaris, el síndrome ha aumentado por el constante acoso, y eso sumado a los rumores sobre la maldición de Oyashiro-sama.
la cual ha llegado a través de ellos por medio de un visitante misterioso Muratake. Además, claro, del internet, porque vivimos en una sociedad. Por otra parte, los autóctonos son los que presentan síntomas de esta nueva enfermedad. La frustración de Hinamizawa crece al no poder entablar camaradería con Polaris, lo que lleva a un círculo vicioso. Mientras más retraído es Polaris, más insistente es Hinamizawa, y esto aumenta la enfermedad en ambos bandos, al punto de que ya todos están en niveles 2 y 3, con los más graves ya rozando el 4 y 5. Así que cada grupo fue infectado por el parásito del otro, pero si alguno de los dos llegara a L5, entonces ambos se descontrolarían, causando los dos síntomas terminales. Ahora Rika lo entiende, todo tiene sentido. Por supuesto, es tan simple. No es cierto, es innecesariamente complicado. ¿Por dónde empezar aquí? ¿Qué es esa perra mamada del síndrome de Polaris? Ok, ya va. Estoy consciente de que este concepto no es algo nuevo. En Outbreak esta idea también se manejaba, de una forma más radical. Para quien no lo haya visto o lo olvidó, en resumidas cuentas, de acuerdo al lore, al menos de este arco, casi la totalidad de la humanidad tiene un parásito cerebral, el cual, al igual que la microbiota en nuestro sistema digestivo, vive relativamente en simbiosis con el portador. Y por supuesto, este tiene sus efectos, influyendo sutilmente en el comportamiento del huésped. Era benigno con otros portadores de la misma variante y aversivo con variantes diferentes. Y de esta manera se explica todas las diferencias culturales del mundo. Así es, no eres racista y xenofóbico por tus prejuicios, no. Para Higurashi eres racista y xenófobo porque un bicho en tu cerebro te lo ordena. En todo caso, en este planteamiento lo que hacía especial al síndrome de Hinamizawa es que este parásito, a diferencia de los otros, podía producir cambios drásticos en el comportamiento del portador, sobre todo si se encontraba con un parásito diferente al infectar un huésped. Entonces, ¿lo del síndrome de Polaris tiene sustento? ¡No! Pues lo tendría, si dieran esta explicación en el manga. El manga mismo no te da el contexto de esto. Ire simplemente dice esto porque sí, porque es gratis, porque es científico y hay que creerle. Es otra de estas cosas que solo le puedes dar sentido si te sabes todo el lore de Higurashi, porque este manga ni siquiera deja claro la cronología que sigue. Pero dale, supongamos que Outbreak es canon, entonces lo del síndrome de Polaris deja de ser demasiado conveniente. Tampoco. Pues no, incluso con la explicación de Outbreak, el que existe un parásito tan específico y tan similar al de Hinamizawa es demasiado conveniente. Para empezar, la explicación de Outbreak tiene medianamente sentido porque a nivel antropológico se desarrolla con grandes grupos humanos que en un principio se desarrollaron por separado en contextos distintos, y que en general son benignos con el portador. Sí, el de Hinamizawa era la excepción a la regla al estar en un lugar muy específico y tener efectos muy específicos. Pero esto es porque su origen no es de este mundo. Entonces, ¿qué hay con el de Polaris? ¿Cuál es su explicación? ¿Solo lo desarrollaron los miembros de esa secta porque sí? ¿Porque tuvieron fe? ¿O acaso la Santa Madre sabe microbiología y lo creó como si jugara Plague Inc? Realmente, por donde lo veas, este nuevo parásito está sacado de las nalgas. Y sería una coincidencia pasable si ahí quedara. Pero según Irie, la mayoría de las sectas del estilo tienen un parásito similar con los mismos síntomas. Entonces, sectas completamente aisladas una de las otras comparten el mismo tipo de parásito. What? Sí, ya sé que la evolución convergente es real, pero que este fenómeno se presente tan frecuente ya es demasiado, y da pie a más preguntas. ¿Por qué solo afecta a los miembros de Polaris? Ya vimos que puede infectar a otras personas como en Hinamizawa. Entonces, ¿por qué no hubo una epidemia antes de llegar a Hinamizawa? ¿Cómo es que se transmite en primer lugar este parásito? Porque contacto directo con el resto del pueblo no tienen. ¿Es por las verduras que venden? Pues, ¿qué les hacen esas verduras? Y de ser ese el caso, ¿cómo es que no está infectada todo Kinomiya? Y además, ni siquiera puedo describir esto de la doble infección. No sé si decir que es una batalla Pokémon, una pelea de stands o un combate de mechas. Si querían hacer algo así, era tan fácil como decir que el síndrome mutó, en lugar de meter otro síndrome tan conveniente. Supongo yo que será importante para la trama que haya dos parásitos. Pero por ahora... ¿Qué escritores tan flojos?
Ahora, con esto en mente, Rika formó una hipótesis de lo que sucedió en bucles anteriores. Una hipótesis bastante detallada y precisa. Demasiado para que viniera de Rika. Y mientras nos lo narra, vemos en tiempo real cuando Kururu fue al Watanagashi. Al mismo tiempo tenemos el punto de vista de esta última sobre esa noche. Y nada nuevo en el horizonte, ya conocíamos lo que pensaba Kururu de Hinamizawa. Aunque es chistoso que la niña Amish llame anticuada a esta aldea. Pero sumado a su desagrado normal, empieza a manifestarse un miedo enorme a cosas. Además, también tiene unas alucinaciones visuales y auditivas, viendo a todos como sus enemigos y, por supuesto, blasfemias contra la Santa Madre, por lo que ahora tiene sentido su reacción y de verdad sí que esta mocosa tiene una enorme fuerza de voluntad. Básicamente Rika explica a Unyokoshi desde el punto de vista de Kururu, aunque se aprecia realmente no dice nada que no hayamos deducido antes. Ahora, sabiendo esto del primer arco, Rika también deduce qué pasó en el segundo. A pesar de que Rika ya estaba con Stephen Hawking para ese punto, pudo deducir que lo que le pasó a ella llevaría a Hinamizawa a atacar a Polaris. Y esto apunta a que todo es causado por la relación de Keitaro y Kururu. Son como el fuego conociendo a la gasolina. Recalco aquí, no es algo que no hayamos podido deducir por nuestra cuenta. Ya se sabía que todo este desmadre fue por el deseo egoísta de Keitaro de ponerla. Lo único nuevo que aquí es que tenemos el síndrome de Polaris, que de nuevo no cambia nada. Al final el síndrome de Polaris hace lo mismo que el de Hinamizawa. En resumen, esto ya estaba confirmado, solo faltaba que lo confirmaran. Y ya lo hicieron, por lo que no tengo mucho que agregar, así que lo que sigue. Tomaría horas explicar la psicología detrás de esto, así que lo pondré de la siguiente manera. Dinamita, niño con fósforos. Ante esta situación, Rika le pregunta a Irie qué es lo que se puede hacer, a lo que él responde: habrá que esperar para ver. La razón, pues básicamente Irie ya no tiene los recursos ni el laboratorio o los medios. Pero con la experiencia que lleva, sabe que puede combatir los síntomas con descanso y medicamento antiestrés. También sabe que los parásitos al final se adaptan al portador y se vuelven benignos. Así que solo es cuestión de dejar que se adapten. Simplemente mantener separados ambos grupos hasta que los síntomas desaparezcan. Así que hay que aceptar las cosas como son. Lo cual pone a Rika a pensar, ¿solo rendirse y dejar que todo pase natural? ¿Por qué Rika lo considera tanto si ella es experta en no hacer nada? Mientras está absorta en sus pensamientos, recibe una llamada que la trae de vuelta. Se trata de Keiichi, quien le cuenta sus planes a Rika. Hablar con la gente de la aldea para aclarar las cosas con Polaris y que así ellos puedan darle su espacio y tiempo, ya que como vimos en capítulos anteriores, es una conclusión a la que llegaron también, por lo que esto le da más esperanzas a Rika y fe en el futuro. Sobre esta parte, de nuevo entiendo la intención irónica de que en lugar de actuar se deben dejar las cosas fluir naturalmente, y eso es claro en este caso. Ahora todavía hay un detallito. Aún no han revelado quién está detrás de todo esto o el por qué, porque claramente esto es algo que se revela al final de un misterio. En todo caso, esperemos que no solo piensen en cómo terminar con el conflicto, sino también en cómo enfrentar a la gente que llevó a él. En conclusión, al menos avanzamos algo en la resolución de este conflicto, supongo, porque básicamente el plan es no hacer nada, algo en lo que Rika es experta, pero sigue sintiéndose raro como una solución. Muy bien, caracola mágica. ¿Qué hacemos ahora? Nada. ¡Ha hablado la caracola mágica! Pero es solo una de muchas. Aún queda el asunto de estos dos. Por fortuna, la situación con Kururu también está solucionada gracias a mi muchacho. Pero todavía queda controlar al Keitaro. ¿Quién diría que las hormonas de un puberto podrían ser tan catastróficas? Por lo que, lo único que falta por abordar es al culpable y el motivo. Por otra parte, ¿en qué diablos estaban pensando con esto del síndrome de Polaris? No importa cuántas veces se lea o se le quiera dar impacto por ser otro síndrome. Es simplemente estúpido. ¿Para qué meter otro bicho cerebral cuando ya tienes uno? Uno que puede hacer exactamente lo mismo que hace el otro. De verdad no le veo el sentido o uso en la trama tener dos síndromes diferentes.
Maneja el que ya tienes, explótalo al máximo. Meter otro, además de ser una coincidencia absurda, le quita peso al original. Y es peor cuando te dicen que cualquier secta puede tener uno parecido. Al rato vamos a tener una Pokédex de parásitos cerebrales. Y lo peor de todo es que deshumaniza a Polaris de nuevo. Pasaron de ser una secta de loquitos a un refugio de maltratados incomprendidos, para finalmente volver a ser una secta de loquitos pero con un bicho en la cabeza. Y esto no tiene pinta de ser Byte, a menos claro que el culpable sea Irie. En todo caso, espero que ese nuevo síndrome realmente tenga una buena justificación de existir, porque yo lo veo como un completo disparo en el pie para este manga. Por ahora solo queda esperar y ver cómo la nueva y la vieja generación enfrentan juntos los desafíos de esta nueva era. Como siempre, agradezco a Sona Hinamizawa por su trabajo traduciendo los mangas. Abajo en la descripción encontrarán el link a sus redes. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Si tienes algún comentario acerca del manga o acerca del video, estaré encantado de leerlo. Recuerda que puedes apoyar al canal con tu like, compartiendo y suscribiéndote. De verdad, suscríbanse, quiero llegar a los 1000. Si ya estás suscrito, no olvides activar la campanita. Deseándote feliz Navidad y próspero año nuevo, se despide Gooden School Mask.